Descubrí que mi esposa y su ex tuvieron una aventura por accidente. Desde el principio, nuestra relación había sido sólida, o eso pensaba yo. Años de amor, complicidad y momentos que creía irreemplazables. Sin embargo, todo cambió una tarde en la que nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico. Todo comenzó cuando descubrí que mi esposa, Valeria, había estado actuando de una manera extraña durante las últimas semanas. Parecía distraída, distante, y aunque yo no soy una persona celosa por naturaleza, algo en su actitud me hizo sospechar que algo no estaba bien. No quería confrontarla sin pruebas, pero algo dentro de mí me decía que debía investigar. Una tarde, mientras ella salía con unas amigas, decidí revisar un par de mensajes en su teléfono. Lo sé, invadir la privacidad de alguien no es correcto, pero algo me impulsaba a hacerlo, como si una fuerza invisible me lo pidiera. Fue ahí cuando vi algo que no supe cómo procesar. En su chat con su ex, Eduardo, había mensajes que no solo eran amigables, sino que contenían un tono algo más íntimo. Al principio, intenté restarle importancia. Eran solo palabras, ¿verdad? Pero conforme fui leyendo más, algo me hizo detenerme en un mensaje en particular. Era una conversación sobre un encuentro reciente entre ellos, algo que parecía haber sucedido mucho más recientemente de lo que Valeria me había contado. Me quedé helado. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente no paraba de preguntarse si había sido engañado todo este tiempo. Pero, ¿qué clase de engaño era este? ¿Había algo físico entre ellos, o solo se trataba de una amistad que había cruzado ciertos límites? Lo peor llegó cuando encontré un mensaje en el que Valeria escribía: "No puedo creer que esto haya pasado, fue un accidente, ¿cómo pudimos dejar que sucediera?". Mi estómago se revolvió, y un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser que algo tan grave hubiera sucedido por accidente? La angustia me invadió por completo. Decidí hablar con ella esa misma noche. Cuando regresó a casa, mi mente estaba llena de preguntas y el temor de que todo se viniera abajo me consumía. La vi entrar con una sonrisa que ya no me parecía sincera, y antes de que pudiera decir algo, me adelanté. «Valeria, necesitamos hablar», le dije, y ella, al escuchar el tono de mi voz, inmediatamente pareció ponerse a la defensiva. Sabía que algo estaba mal. «¿De qué se trata, Javier?», me preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación. Pero la actitud en su rostro me decía que algo estaba por salir a la luz. Le entregué el teléfono y le señalé el mensaje que había encontrado. «¿Qué significa esto? ¿Qué pasó entre tú y Eduardo?», le pregunté, la rabia y el dolor en mi voz no podían ocultarse. Valeria miró el teléfono en silencio, y por un momento, todo se detuvo. No parecía sorprendida, como si ya supiera que este día llegaría. Finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar, pero no con las palabras que esperaba. «Javier, no sé cómo explicarlo. Fue un accidente, algo que no planeamos. Eduardo y yo volvimos a vernos después de mucho tiempo, y no sé cómo ocurrió, pero todo se desbordó. Hubo un beso, nada más, pero no significó nada. Fue un error, un momento de confusión», dijo con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento en su voz. Lo que Valeria estaba diciendo era tan inesperado que no pude procesarlo de inmediato. ¿Un accidente? ¿Un beso? ¿Cómo podía ser esto un accidente? ¿Acaso el destino había jugado con ella y Eduardo, o simplemente no podían mantener sus manos alejadas? El problema, Javier, es que no fue algo premeditado. No planeamos vernos, ni mucho menos hacer lo que hicimos. Estábamos hablando de cosas del pasado, recuerdos, y, de repente, la conversación se desvió, y antes de darnos cuenta, estábamos, ya sabes. Pero te juro que no significó nada, continuó, mirando a los ojos, como si buscara alguna señal de comprensión en mi rostro. Me sentía atónito. No sabía si creerle o si estaba ante una excusa que intentaba disfrazar una traición más profunda. ¿Un beso accidental? ¿Cómo podía ser que eso no significara nada? No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que implicaba este accidente. Y lo peor de todo es que Valeria parecía tan sincera,
tan desesperada por explicarse que empecé a dudar de mis propios sentimientos. No sé qué pensar, le respondí, mi voz rota. No sé si esto es solo una mentira más o si de verdad fue algo sin importancia. Pero, ¿cómo puedes decir que no significó nada si todo lo que hicimos juntos ha perdido su valor por este accidente? Valeria no sabía qué decir. Sabía que sus palabras ya no podían reparar lo que había hecho. Y aunque me dolía profundamente, no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Algo había cambiado, y no sabía si nuestra relación podía sobrevivir a esto. Al día siguiente, decidí tomarme un tiempo para pensar. Necesitaba ver las cosas con claridad, alejarme de la tormenta emocional que me había invadido. Me senté en silencio, recordando los años que habíamos compartido, las promesas, las risas, los planes, todo lo que pensaba que conocía de Valeria. Pero ahora todo eso se desmoronaba. Valeria me dejó el espacio que necesitaba, pero las preguntas seguían rondando mi mente. ¿Qué había sido este accidente? ¿Podría confiar de nuevo en ella? ¿Podría perdonarla por algo tan doloroso, aunque hubiera sido accidental? Mientras tanto, en mi cabeza, la batalla entre el amor y la traición se hacía más feroz. Lo único que sabía con certeza era que no podía tomar una decisión apresurada. Pero a medida que pasaban los días, me encontraba con más preguntas que respuestas. La historia que Valeria me había contado parecía una mezcla de arrepentimiento y confusión, pero algo me decía que tal vez había más que una simple confusión entre ella y Eduardo. El paso de los días no ayudó a aclarar nada. La tensión en casa era palpable. Valeria trataba de actuar como si nada hubiera pasado, pero yo no podía dejar de sentir que algo estaba roto entre nosotros, algo que no se podía reparar con palabras. Me evitaba cuando podía, y yo, por mi parte, también me distanciaba, buscando respuestas en mis pensamientos. No quería confrontarla constantemente, pero cada vez que la miraba, solo veía los recuerdos de ese accidente que, por más que lo intentara, no podía borrar. La conversación sobre Eduardo se desvió hacia otros temas, pero nada cambiaba la sensación de incomodidad. Lo peor era que, aunque Valeria se mostraba arrepentida, no estaba seguro de si su arrepentimiento era por lo que hizo o por el hecho de haber sido descubierto. Cada vez que trataba de acercarme, algo en ella me mantenía distante. Parecía que su arrepentimiento estaba condicionado por la culpa, pero no podía evitar preguntarme si eso significaba que, en algún momento, ella realmente había tenido sentimientos por Eduardo. O si simplemente lo veía como una escapatoria, una manera de alejarse de nuestra rutina. Un sábado por la tarde, decidí que necesitaba hablar con Eduardo, aunque no tenía idea de qué esperar. Tal vez necesitaba confrontarlo directamente, ver si su versión de los hechos coincidía con la de Valeria. Necesitaba entender lo que había pasado entre ellos y si realmente había sido solo un accidente. Quizá escucharlo de su boca me daría alguna respuesta que Valeria no había logrado darme. Lo encontré en su oficina. Había decidido ir en un momento en el que sabía que no estaría acompañado de otras personas. Cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron en sorpresa, pero trató de disimularlo rápidamente. ¿Qué haces aquí, Javier?, preguntó con cierto nerviosismo. No estaba preparado para lo que estaba por venir, pero sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba: este encuentro no era algo que él esperara. Necesito hablar contigo, le respondí con voz firme, aunque mi corazón latía desbocado. Sobre lo que pasó entre tú y Valeria. Eduardo guardó silencio por unos segundos, y su rostro cambió. Al igual que Valeria, parecía que temía esta conversación. Finalmente, asintió y me invitó a sentarme. Lo que pasó, Javier, no fue planeado. No te voy a mentir, fue un error. Pero créeme, no hubo nada entre nosotros que se saliera de control, fue solo un momento de debilidad, empezó, casi con prisa, como si quisiera liberarse del peso de las palabras. Su tono me hizo sentir más confundido. ¿Era esto lo mismo que Valeria había dicho? ¿O había algo más detrás de todo? Me quedé en silencio, esperando que siguiera. Solo fue un beso. Nada más, continuó, evitando mirarme a los ojos. Después de tantos años, nos encontramos, y en ese momento, nos dejamos llevar por el pasado.
Fue estúpido, pero no significó nada. Valeria y yo ya no estamos juntos, ni lo estuvimos, desde que se casó contigo. Lo miré fijamente, tratando de captar cualquier señal que me indicara que estaba diciendo la verdad. Por alguna razón, no podía creerlo completamente. Había algo en su tono, en su actitud, que me hacía dudar. Pero al mismo tiempo, el hecho de que Valeria también lo hubiera descrito de una manera tan similar me hizo sentir como si todo esto fuera una especie de montaje, como si ambos estuvieran tratando de convencerme de algo que no era tan simple. No sé si debo creerte, respondí con voz temblorosa, aunque trataba de mantener la calma. ¿Cómo puedo estar seguro de que no pasó algo más entre ustedes? Eduardo se inclinó hacia adelante y, por primera vez, me miró a los ojos con sinceridad. Te estoy diciendo la verdad, Javier. Lo que pasó fue un error, y lamento que te haya lastimado. No fue algo planeado, no fue algo que buscáramos. Fue un momento tonto que nunca debió ocurrir. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Era suficiente con un simple fue un error? ¿Era esta la verdad completa o solo una parte de ella? Al final, no supe qué pensar. Solo sabía que las piezas del rompecabezas no encajaban perfectamente. Mi corazón seguía dividido, y mi mente no podía dejar de cuestionar si podía seguir confiando en Valeria después de todo esto. Cuando salí de la oficina de Eduardo, mi cabeza estaba más llena de preguntas que antes. Todo parecía tan confuso, tan ambiguo. No sabía si lo que Valeria y Eduardo me habían contado era la verdad, si se trataba de una simple equivocación o de algo más profundo. Pero, por alguna razón, sentía que aún no tenía todas las respuestas. Ahora solo quedaba esperar, observar y tratar de encontrar la verdad, no en las palabras, sino en los hechos. Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos encontrados. Valeria y yo intentábamos retomar nuestra vida normal, pero la sombra de lo que había sucedido seguía pesando en nuestra relación. No podía evitar mirarla con desconfianza cada vez que hablaba o cuando me sonreía como si nada hubiera cambiado. Algo en su actitud había cambiado, y no podía poner el dedo sobre qué era exactamente, pero lo sentía en el aire, como una tensión invisible entre nosotros. Cada vez que salía de la casa, me quedaba pensando si realmente estaba haciendo todo lo que podía para entender la situación o si, por el contrario, estaba ignorando lo que me estaba gritando mi instinto. Me obsesionaba con la idea de que quizás había más cosas que no me estaban diciendo, más detalles que me estaban ocultando para protegerse a sí mismos. Decidí entonces investigar por mi cuenta, sin que Valeria lo supiera. Comencé a revisar sus redes sociales, a hablar con algunas personas que podían tener información. No quería ser el tipo de esposo celoso que revisa la vida privada de su pareja, pero las dudas me devoraban. Si ella había sido honesta conmigo, ¿por qué no podía simplemente confiar en lo que decía? Algo no cuadraba, y tenía la sensación de que seguir buscando me llevaría a algo más grande. Una tarde, mientras revisaba un mensaje en la cuenta de correo de Valeria que había dejado abierta en la laptop, encontré algo que no me esperaba. Un correo de Eduardo, enviado poco después de nuestra conversación, con un asunto que decía, lo que pasó debe quedarse en el pasado. El tono era frío, casi calculado, y cuando lo leí, una sensación de incomodidad me recorrió el cuerpo. El correo decía, Valeria, sé que esto fue un error y no debimos dejar que sucediera. Pero ahora las cosas están más complicadas. Javier se está acercando, y aunque intentemos evitarlo, pronto tendrá más preguntas. Ya sabes lo que pasó, pero ¿realmente quieres que todo esto lo sepa él? Tenemos que actuar rápido, de lo contrario, se nos va a escapar de las manos. Me quedé paralizado al leer esas palabras. Mi mente comenzó a girar rápidamente, preguntándome si todo lo que me habían dicho era una mentira. ¿Realmente había sido un accidente? ¿O había algo más oculto entre ellos? ¿Qué significaba eso de se nos va a escapar de las manos? ¿A qué se referían exactamente? Desesperado por respuestas, decidí confrontar a Valeria de inmediato. No quería hacer suposiciones, pero el mensaje había alterado todo lo que había creído saber. Con la laptop en mis manos, fui directamente a la sala donde ella estaba leyendo un libro.
Valeria, tenemos que hablar. Ahora, dije con voz grave. Ella me miró, alarmada, al notar el tono en mi voz. ¿Qué pasa?, preguntó, levantándose de inmediato. ¿Qué significa esto?, le pregunté, mostrándole el correo que acababa de leer. ¿Por qué Eduardo dice que se nos va a escapar de las manos? ¿Qué significa eso, Valeria? Ella palideció al ver el mensaje en mi pantalla. Su rostro mostró una mezcla de miedo y culpa, y no tardó en tomar una profunda respiración antes de hablar. Javier, yo no quería que lo supieras de esta manera, comenzó, claramente nerviosa. Esto no es lo que parece. Hay más cosas que no te he contado, pero no sé cómo decirlo. Me senté, sintiendo que todo mi cuerpo se tensaba. ¿Más cosas? ¿Qué más, Valeria? ¿Qué me estás ocultando? Ella vaciló por un momento antes de hablar de nuevo. Cuando te dije que fue un error, no te mentí en eso. Pero también te mentí sobre lo que realmente pasó después. Eduardo y yo tuvimos una conversación sobre lo que ocurrió. Él ha estado tratando de solucionar las cosas, pero las cosas entre nosotros no terminaron como crees. El hecho de que ella no se atreviera a mirarme a los ojos mientras hablaba solo aumentó mis dudas. ¿Qué más me estaba ocultando? ¿Por qué no me decía la verdad completa? Estaba agotado emocionalmente, tratando de comprender si toda nuestra relación se había basado en mentiras. Valeria, no sé si puedo seguir así. Esto está matando nuestra relación, le dije, mi voz quebrada por la frustración. Cada vez que te miro, ya no veo a la misma persona. Veo a alguien que me ha estado ocultando algo tan grande que no sé si puedo volver a confiar en ti. Ella se acercó, intentando tomarme la mano, pero me retiré. No sé si puedo soportar esto, dije. Cada vez que intento entender lo que pasó, solo encuentro más preguntas. Me miró con lágrimas en los ojos, claramente sintiendo el dolor de la distancia que ahora nos separaba. Por favor, Javier, no lo veas todo tan negro. Te lo prometo, estoy tratando de hacer las cosas bien. Yo cometí un error. Estoy tratando de ser honesta contigo. Mis pensamientos se confundían cada vez más. ¿Podía creerla? ¿O todo esto era solo una manera más de mantener la mentira en pie? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era clara, esta relación ya no era la misma. Lo que sea que había entre nosotros, se había quebrado de manera irreversible. Las palabras de Valeria flotaban en el aire, pero no lograban calmar el torbellino de emociones que sentía. El dolor de la traición y la confusión me ahogaban. No sabía si quería escuchar más o si simplemente necesitaba salir de allí para pensar con claridad. Pero había algo en su mirada que me decía que no había vuelta atrás, que el daño ya estaba hecho y que no importaba cuánto intentara hacerle entender el dolor que sentía, no podría borrarlo. Sucedido. Valeria, comencé, mi voz temblorosa, las promesas, las mentiras, todo esto ha sido un golpe tan fuerte que no sé si puedo seguir adelante con esto. Te amaba, pero ahora no sé ni quién eres. ¿Qué tan grande fue tu mentira? Ella me miró, claramente rota, sin poder encontrar palabras para responder. Sentía que los recuerdos de los buenos momentos que compartimos juntos se desvanecían como si nunca hubieran existido. Los abrazos, las sonrisas, todo parecía ser parte de una mentira que había caído por su propio peso. Lo siento, Javier, dijo, con lágrimas desbordando su rostro. Nunca fue mi intención que llegáramos a esto. Sé que no hay excusas, y aunque no lo merezca, quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar el daño. Me alejé unos pasos, el dolor y la rabia aflorando. No quiero escuchar más promesas, Valeria. No me importa si quieres repararlo o no. No sé si podré volver a confiar en ti. No sé si podremos seguir juntos después de todo esto. La distancia entre nosotros era palpable y las palabras ya no podían arreglar lo que se había roto. Sentí que cada minuto que pasaba a su lado me desgastaba más y aunque amaba a Valeria, sabía que algo fundamental se había destruido. No podía seguir viviendo en una relación llena de inseguridades y mentiras. Es mejor que cada uno siga su camino, le dije finalmente.
No sé si alguna vez volveré a ser el mismo, pero lo que sé ahora es que no puedo seguir aquí, atrapado en este dolor. Valeria, aún sollozando, asintió con la cabeza, como si supiera que mis palabras eran definitivas. No había vuelta atrás. El daño estaba hecho, y aunque una parte de mí deseaba que todo fuera diferente, sabía que no podía vivir en la sombra de la traición. Me dirigí hacia la puerta, sin mirar atrás. Cada paso que daba me alejaba más de la vida que una vez imaginé tener con Valeria. A pesar de todo el amor que alguna vez sentí, el resentimiento y el desengaño habían tomado el control. Una vez fuera, me encontré solo, pero al menos había tomado la decisión que sentí que era la correcta. No había soluciones fáciles, y no sabía qué depararía el futuro, pero al menos tenía claro que debía seguir adelante. Recuerda suscribirte y dale like para más historias.